Queridos amigos y distinguidos enemigos, bienvenidos hoy a tocar un tema curioso. He prometido, quiero hacer un video muy amplio sobre la ley del agua, pero eso lleva mucho tiempo, sinceramente lleva mucho tiempo. Y entonces hoy prefiero hacer uno que llevará menos tiempo, que es sobre lo que se entiende como la ley del cementerio, que está muy entrelazado con la ley del agua. Ambas leyes nos hacen esclavos. Una es la del cementerio, cómo nos ven, cómo nos miran, cómo nos tienen registrados como muertos, y a la vez cómo se nos esclaviza. Y la ley del agua pues indicaría cómo somos esclavos de la banca, con un lenguaje que utilizamos tan relacionado con el agua. Puede ser que no sepas que figuras como un muerto, pero figuras como un muerto. Te han convertido en un muerto para poderte esclavizar. Y este muerto tratará de explicar lo que la mayoría, que al creerse más viva, no aceptará, precisamente porque ésta ha asimilado en la escuela la programación y daría la vida por sus programadores y nunca por libertad, porque incluso los apuntados a las guerras para defender a un programa a lo cual los envía un programador, y a eso se enfrentan otros, es decir, los que se enfrentan creyendo que por la libertad, pero es para ver si cambian de programador. Esto sería lo que serían los sistemas, que siempre terminan siendo engranajes que convergen, porque en este mundo todo es mentira y el comunismo es negocio del capitalismo. Incluso el comunismo se crea para mandar esclavos para el capitalismo. Los encargados de estudiar el tema de la esclavitud afirman no saber cuándo comenzó la esclavitud, pero desde que el hombre descubrió que trabajando la tierra cerca del agua y domesticando animales, esto es según mi teoría, evitaría estar constantemente desplazándose en migraciones como suelen hacer algunos animales acordes con las temporadas de hierba y demás. Ya en ese punto en que el hombre descubre estas cosas, debió imperar la ley del más fuerte, y este sometió al resto o a quien pudo. También esto sería determinante en la alimentación del esclavo, que por tal motivo no huía. Esto es como para suponer que de ahí van saliendo los cargos, es decir, el mayoral, el otro. Estamos hablando de miles de años atrás. Luego de los cargos para controlar, seguramente vino el látigo contra los desobedientes, contra los vagos, contra los insumisos. En un principio todos los componentes de una tribu o clan estarían en igualdad de condiciones, pero la imaginación del más fuerte o la utilización por parte de la inteligencia de otros, o imitando lo que hacía uno más allá, le fue aportando una forma diferente de vivir mientras se despegaba del resto. ¿Qué quiere decir esto? Que los esclavos seguirían trabajando y él seguiría construyendo su choza o su casa, como queramos llamarle, es decir, marcando una diferencia, sintiéndose superior al resto. Todavía estamos lejos, muy lejos de los reyes y los castillos, y mucho más lejos de las parroquias. Bueno, diría que las parroquias y los castillos están en paralelo, pero estamos tratando de imaginar que estamos en la base de todo esto. Este es un tema triste y apasionante, ¿no? Incluso me pongo como ejemplo porque en varios puntos de mi vida he sido esclavo, incluso y sin que me dieran las palabras para aceptar la esclavitud, aunque bueno, en Cuba
de cierta manera sí éramos sometidos o somos sometidos cuando nos imponían algo contra lo cual no se podía discutir. Pero estoy hablando ya fuera de Cuba, en esto que llaman tierras de libertad y mundo libre y todas esas cosas que son mentiras. Estoy hablando de que acepté una esclavitud en la cual pues no percibía salario, porque a veces tuve que aceptar esto por verme completamente perdido en un mundo en el cual el migrante no tiene raíces, es decir, que está desarraigado, y todo por este vicio mío que no es nuevo, que es muy viejo, que es más que nada, siempre fue una necesidad por hacer algo por Cuba. Por eso me he movido mucho por el mundo, y claro, cuando te mueves por el mundo sin dinero o se te acaba lo poquito que tienes, pues tienes que buscar soluciones para estar vivo, para tener donde dormir, y en este caso caí varias veces en eso que se puede llamar esclavitud, porque no se devenga un salario, que se ha dicho de paso. La palabra salario viene de sal, viene de mar, viene de la ley del agua, porque decía al principio, y lo comprobarán, que están muy unidas las leyes del agua y las del cementerio, que es lo que estamos tratando en este ratito que vamos a compartir. ¿Sí? Porque en el exilio uno no tiene casa. La mía fue robada en Cuba en el mismo año en que nací, y ya pues bueno, después tuve que comenzar a zapatear por Cuba y más adelante por el mundo hasta el día de hoy. De Cuba me obligaron a migrar, aparte de haber sido bien aconsejado para que lo hiciera. He tenido la mala suerte de haber podido ver la esclavitud hasta dentro de mi propia familia. Aunque a mí no me afectó rectamente, pero al verla tanto en mi largo paso por la vida, pues eso me ha permitido describirla, incluso degustarla. Pues es lindo avisar de su existencia, porque a veces hay cosas que las tenemos delante y no las vemos, a no ser que alguien nos diga dónde están. Y para eso se creó este terreno de nadie, este controvertido terreno de nadie, que tan querido es por unos pocos y despreciado por muchos. La esclavitud estuvo autorizada en varios puntos de la historia y fue necesario modificarla para que nadie se percatara de su condición de esclavo. La esclavitud es la apropiación legal de una persona sobre otra. El que tantas personas comenzaran a levantar sus voces contra la esclavitud antes del siglo XX y también durante el siglo XX, motivó a los amos del planeta a buscar nuevas formas para esclavizar y también para mover a los esclavos hasta la actualidad sin que se utilizaran barcos negreros, llegando ya en el remate de estas cosas a conseguir los amos del planeta que el esclavo se pagara su propio pasaje. Sabes que figuras como un muerto se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces. Cuando escuchan la palabra ya saben de dónde esto viene. Por tener en común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable. Eso de inseparable puede tener sus comillas a veces, física o jurídicamente. Es lógico que cuando hablamos de inmobiliaria, que es donde te puedes comprar la casa, estamos hablando de algo que no se puede mover. Decía entre comillas porque una bomba la puede arrancar, pero tú no la puedes mover, que es el sitio donde alguna gente crea un hogar, porque un hogar y una casa no es lo mismo.
Pero, curiosamente, y en contraposición, he aquí una contradicción, es donde eres libre cuando con la llave cierras la puerta. Todos sabemos lo que es una raíz, lo que arraiga la planta a la tierra. Sería como la base de un edificio. Se entiende por bienes, fortunas, riquezas, capital, recursos. Quédense con eso, por favor. Los humanos, en secreto, estamos definidos como propiedad móvil, que por sí puede moverse o es capaz de recibir movimiento por impulso ajeno. Puedes ser el robot de un empresario, por ejemplo. Un trabajador es un ser portátil cuando se mueve cumpliendo una orden o es automático porque así lo diseñó el oficio que estudió. El hombre fuera de su patria no tiene raíz, es un desarraigado, es propiedad móvil, es el zombie, es el esclavo perfecto para que trabaje a cambio de dinero para tener comida, juguetes y barraca. Su propietario no es el empresario que también es esclavo. Sus amos, los amos de ambos, no se dejan ver. Y si un esclavo se va de un trabajo, por lo que sea, eso no importa a los amos, porque se irá a otro trabajo o a la mendicidad que aterra al transeúnte, que al verlo se muere de miedo y lucha más duro en su trabajo por no verse jamás en esa situación. No importa que un individuo cambie de labor si de todos modos está registrado en Hacienda, que es el sitio para las vacas. Otro lo sustituirá y él sustituirá a otro. El amo es invisible y siempre gana, como si fuera el dueño de dos boxeadores que van a pelear. Uno de los dos perderá la pelea, pero siempre gana el amo. La palabra trabajo tiene su etimología en lo que es el tripaliare, nombre que reciben los tres palos donde se castigaba al esclavo. Porque estas cosas es muy importante tenerlas en cuenta. Es lo mismo que la palabra familia. La palabra familia quiere decir sirvientes. Y los sirvientes no dejan de ser esclavos. Por eso en la modernidad a los esclavos se les permitió crear su familia. Porque todos eran sirvientes. El ser humano es capital humano. Es un recurso humano. Por eso vas cuando eres adulto a la oficina de recursos humanos. Somos un recurso porque con nosotros alguien consigue lo que pretende. Y la palabra viene de fuente o manantial, del curso del agua. Por eso en las escuelas también hay cursos que parece que ascendemos, pero descendemos, porque los ríos, que son los que tienen bancos en las orillas, y por donde pasa el agua corriente, como la cuenta corriente, siempre van descendiendo hacia el mar. Somos además vacas, por eso existe hacienda. Una hacienda es el sitio donde están las vacas. Los que nos ponen en el hombro viene de ganado vacuno. Y también cada 6 meses o cada 1 año nos van a dar vacaciones, porque somos vacas. Somos un rebaño. Y si necesita otro trabajador, entonces hay una plaza vacante, también de vaca. Así es como nos ven esta pila de cabrones. Y luego viene algún elegante a decir que uno es conspiranoico, a ver cómo pueden contradecir estas cosas. Nuestras vidas transcurren dentro del comercio para comer y tener cosas. Solo en contacto con la naturaleza se es casi libre, pero al no querer crear nos metemos en la ciudad. A eso nos enseñó la escuela con sus cursos del río hacia el mar, que es donde espera la ley del agua
que ahora por inmensa no puedo describir, ya habrá tiempo para eso en otro momento, pero está muy conectada, como decía antes, con la del cementerio. La escuela no nos enseñó a imaginar, a crear, a ser independientes, no fortaleció nuestros talentos, porque todos tenemos algún talento, lo que muchos lo ignoramos precisamente porque en la escuela eso no lo vaticinó ningún profesor. La escuela solo te enseñó a competir hasta con tus hermanos. Por eso vemos hermanos que se llevan mal, incluso por herencias. Y eso es porque la escuela les enseñó eso. Y ese es el homenaje que ellos van a rendir a sus padres después de muertos. Esa bronca, esas divisiones, no es cosa de ellos, es que así todo está planificado para que todo eso ocurra. La necesidad de competir invita a los humanos incluso a delinquir para no perder en la competición para o por ostentar. Estamos hablando de la ley del cementerio, que muy unida está con la del agua. Esto desde que se inventó el comercio y antes también de que se inventara, porque siempre alguien se quiso apropiar de nuestros cuerpos. Aunque digan que no, la palabra cementerio viene de mucho cemento y no hay mayor cementerio que las ciudades, donde estamos registrados como zombies. En esto podemos contar a las carreteras, a las calles, aceras, las gradas de los circuitos deportivos donde nos entretienen, los parques. Todo es de cemento y todo lo que contiene cemento, y esto pues ya es demasiado, ¿no? Lógicamente que está hecho por masones. Puede ser que no lo sepas, pero la palabra masón significa albañil, constructor o persona hábil que moldea algo. Este término pues es controvertido, pero ha sido utilizado para, detrás de esto, esconder toda la maldad que se mueve el mundo en sus moldes, en sus manipulaciones. Como vives o trabajas dentro del cemento, estás regulado por las leyes del cementerio. Ahí están los inmuebles y donde el humano es propiedad móvil, porque se puede mover, no cree que es propiedad de alguien, pero lo es. Lo que pasa es que es propiedad de alguien que es invisible. No es invisible, está invisible, disfrutando de este juego de ajedrez con los humanos. Pero porque se mueva, el individuo no es libre. Y eso es muy difícil verlo. Si te mueves dentro del cemento, eres un muerto que un hechicero revivió y esclaviza, que es lo que es un zombie. Persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. También se dice del atontado que se comporta como un autómata. Es cierto que puedes permutar o vender eso que tú crees que es tu casa, y el que compra no imagina que está alquilando la casa a un banco y pagando por cuidarla. Si te compras un terreno, no puedes arrancar un quinto piso que te compraste y llevarlo para el terreno. Tienes que pasarlo a otro para que otro lo cuide y siga pagando. Si utilizan en todo esto dinero negro, están violando la ley del cementerio y la ley del agua, que es la ley del banco, que no permite lavar dinero, porque el banco te mantiene atracado sin pistola. ¿Saben lo que es atracar un barco? Y te mantiene hundido para que no saques a flote la cabeza, para que vivas nadando en un mar de deudas, entre esa agua que se va entre los dedos, que es líquido. Por eso el dinero es liquidez, y el banco no quiere que salgas a flote. Te llenan de entretenimientos con perfecto acabado, que te coge como a los salvajes con espejitos, ¿no? Cuando alguien llega a una tribu
con espejitos, pues tratan de conquistar a la tribu. Y esos son los juguetes que nos venden en todas partes con unos acabados preciosos que van después a la basura a contaminar el planeta. Pero todo esto está manipulado por psicópatas, que a ellos eso no les importa. A ellos solo les importa el rato en que viven y en dejar a su descendencia toda esta desgracia para que sigan controlando a la descendencia nuestra. Tus horas libres las veneras e intentas disfrutarlas si no sales destrozado de una jornada laboral. Te crean muchos locales para la vida social, donde puedes encontrar incluso pareja o aparearte un rato, como hacen los animales. Si te puedes casar, y aunque se escriba con S, te casaste con Z y tienes esposa, o puedes tener esposa, lo que pone la policía cuando te trancan, y tendrás cónyuge o cónyuge, como se diga, pero es un yugo, que te han puesto un yugo como un buey. Que esto no quiere decir que sea malo casarse, simplemente estoy tratando de decir cómo nos ven y cómo todas estas cosas se interpretan. Incluso la mujer pues pasa a tener marido. Marido viene del mar, de la ley del mar, y no tiene por qué ser marino. Pero fíjense que casi lo mismo. Fíjense que es muy similar la palabra. Y ya en inglés pues lo máximo es que cuando se casan son partners, socios, crean una sociedad. Por eso la mujer pierde el apellido, para que sea una empresa entre ambos, que pasan a ser socios y son compañía, como la de Jesús, que son los jesuitas, que son los propietarios de todo, y pasan a estar presos dentro de una empresa, que viene de presa, que presa es donde está el agua estancada, que no corre. Pueden reproducirse, traer esclavos al mundo, que es capital humano. Estamos hablando de recursos humanos, que al mojarle la fontanela al niño en el bautizo ya está bajo la ley del agua, y fontanela es lo mismo que recurso, viene de fuente de agua o de manantial. Bueno, espero que los que nos llaman conspiranoicos y escuchan esto se queden asombrados, porque esto es un tema irrebatible. Son palabras que todos utilizamos. Lo que es, pocos pierden tiempo, como este servidor, buscándole una pata que tienen que tener suelta por alguna parte. Es lógico que aquí hay cosas que, por ejemplo, se las pueden escuchar a Jordan Maxwell, pero este servidor le hace sus aportes, y bastantes, también por haber tenido la suerte de haber sido marino. La mala suerte, pero para esto la suerte de haber sido marino de guerra obligado, para que no digan los cipayos que fui un ferviente marino de pecho erguido, defendiendo a la revolución. No, fui marino de la Marina de Guerra cubana, que pertenece a los Estados Unidos, porque somos el ejército no alineado de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo cosas aquí importantes, ¿no? Escuchando récords de Cuba, que son muchos, como sus cosas muy raras. Cuba también posee los mejores esclavos del mundo, porque no existe mejor esclavo que el esclavo alegre. Y la prueba la tienen en este terreno de nadie, donde entran a escucharme esclavos que se irritan porque con seriedad describo su esclavitud y arremeto contra sus esclavistas y sus programadores, que son los titiriteros tildados presidentes en los Estados Unidos, o contra su jefe inmediato superior, que fue Fidel Castro, quien, como ellos, fue comandante en jefe, pero ellos efímeros, y su Fidel durante 57 años, porque no en vano Cuba figura como parte del sur de los Estados Unidos. Lo que de eso no nos podemos percatar, y menos siendo un experimento con hambre. Ni jamás Fidel fue asustado en un atentado. Que busquen dónde hay un atentado a Fidel
que saliera por la prensa donde estuviera el susto, no lo hay. El de Marita Loren fue una finta con una mujer enamorada de Fidel que sabían que no lo iba a envenenar y tampoco llevaba cianuro en las pastillas. Eso era imposible que Allen Dulles, el director de la CIA, le diera eso a Marita cuando Fidel era su niño precioso. Y así Fidel se puede decir que fue el rey de las Américas durante 57 años. Hizo lo que le dio la gana. Hizo hasta la Florida, Las Vegas, para lo cual tuvo que destruir a Cuba. Porque en este mundo todo lo que te cuentan es mentira y todo tiene un fondo, todo tienes que buscarle una parte, darle la vuelta para que veas la verdad de esa parte, que es lo que este servidor intenta hacer. Es triste, amigos míos, saber que uno es libre en este mundo, semilibre, o que uno se siente libre cuando cierra la puerta de la casa desde dentro, porque antes no lo aclaré y estas cosas es necesario aclararlas. Eso es tan absurdo como la cerca, la valla de un cementerio. Por cierto, hay una anécdota curiosa en Cuba. Un alcalde, creo que en un pueblo de Matanza, hace muchos años de esto, ¿no?, hizo un cementerio y como nadie se moría, el hombre se llevó la cerca del cementerio para su casa y por eso le apodaron el jonronero. Un cementerio en la ciudad, llamarle Campo Santo, pues también es absurdo, porque eso de campo no tiene nada. En el campo no hay muros, rara vez uno ve un muro en el campo. De hecho, en la ciudad los cementerios suelen ser continuación de la ciudad. Antes se construían dentro de las ciudades como para recordar que uno es un zombie. Con el tiempo, y de esto me he percatado en distintos lugares, que los cementerios estaban fuera, pero le han ido aproximando la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente se reproduce, que es algo que interesa, aunque parezca una contradicción, también porque quieren exterminar a un % importante de la población, pero quieren crear ese conflicto para que los zombies solos se maten. Entonces ya las ciudades pasan a crearse en torno a los cementerios, que en el cementerio está el zombie cuando ya no hace líquido, cuando ya está liquidado, que no puede hacer dinero. Fíjense cuántas palabritas les he dejado hoy caer sobre la ley del agua. Hay lugares donde uno ve el cementerio desde lejos y parece, no es que es una continuación de la ciudad, pero con las casas más pequeñas. Antes también recordaba, quiero aclararlo, ¿no?, lo de las parroquias y los castillos, que sí estaban en paralelo porque era necesario. En las parroquias son centros de espionaje, como las iglesias. Ahí es donde se enteraba el supuesto religioso de las quejas, de los chismes de los vecinos, y después lo transmitía a sus superiores, ya fuera el rey o en las iglesias, para que se supiera todo lo que ocurría, cualquier complot. A veces los cubanos actuamos mal porque no avisamos a los de dentro hacia la esclavitud que salen, porque hacia donde tienen que ir es hacia los campos de Cuba y no a destrozar su vida o sus vidas en la Florida, en España y en tantos puntos del planeta, hacia donde nos mandan, porque nosotros no nos vamos, lo que no lo sabemos por los sacrificios que circulan en torno a nuestra salida de Cuba. Pero a nosotros nos echan fuera. Por eso en Cuba hay las condiciones tan complicadas para que uno busque la solución fuera. Y nadie tira hacia atrás. Todo el mundo hacia el mar. Ya sea navegando o en una nave aérea. En un avión. El que puede. También hablaba que fui marino, pero también guajiro. Y por eso soy amante de los arroyos, de los ríos, y
sin proponérmelo, son cosas que he estudiado porque me encanta, es un tema fascinante. Por eso he llegado a la conclusión de que los cursos del agua los cursos son hacia abajo, no hacia arriba, como creemos en las escuelas. De la misma manera de que hoy por primera vez han escuchado que los masones son los albañiles, los constructores, los que hacen las ciudades. Desgraciadamente, ellos no saben esto. Eso solo lo saben los que superan el grado 33, que por eso tienen un compás, por eso no llegan hasta el 33. Y nosotros de inocentes nos guiamos por el abuelito, que fue masón, que era una maravilla, pero esos son los que le lavan la cara a los de arriba. Esos son la cortina, esos son el telón del teatro. Detrás es donde está la obra sangrienta, que ahí pueden encontrar a casi todos los presidentes de Cuba que han pasado por Cuba. También pueden encontrar a todos los presidentes de los Estados Unidos de una u otra manera, a los de Sudamérica, a Simón Bolívar, a tantos. Tienen ahí más todos los generales mambises, aunque hubo excepciones entre ellos. Y eso de los masones es muy importante. Seguro, claro, muchos sabrán que eso significa albañil o constructor, pero no hasta este punto en el que estamos hablando. Y responden a un arquitecto y nos creemos que es Dios el arquitecto, y su arquitecto no puede ser Dios, porque a Dios no le pueden gustar las ciudades ni todas las trampas que dentro de las mismas nos hacen para que vivamos siempre pendientes, siempre endeudados, siempre buscando soluciones para la vida y con la ilusión de que un día la vida va a ser mejor, y la vida siempre será lo mismo en las ciudades, a no ser que sepas utilizar el sistema para irte a ser medianamente libre, que esa también es una posibilidad. Como decía, a la parte antigua de las ciudades, que también tienen su cementerio, ¿no? Porque antes era así. A esa parte se le llama casco antiguo, como al casco de los barcos. Lo que usted ve en el agua del barco es un casco. Es para que vean, la ciudad son barcos donde está la gente embarcada. Por eso muchas palabras en inglés innecesariamente terminan en ship, que quiere decir barco, nave, como relación amorosa, compañerismo, ciudadanía, ciudadanía de ciudad. ¿Por qué tiene que terminar en ship? Porque todo esto está conectado con la ley del agua. Y estoy hablando del casco antiguo de las ciudades. Siempre desde niño me preguntaba que por qué los árboles de las ciudades no daban fruto, que solo dan flores. Y es porque las ciudades son cementerios y es flores para los muertos, que los muertos son los que van pasando, los peatones. Él siempre me preguntaba por qué los árboles de las ciudades no dan fruto, ya que hay que regarlos, hay que cuidarlos, hay que podarlos. Pues precisamente para que las personas no tengan un punto de referencia. Podías pensar que le puede caer en la cabeza a alguien un aguacate o un mango, que sería hasta divertido, porque eso siempre cae estando maduro, y sería pues más que dolor, ensuciaría a la persona. Pero es que hay parques donde pudieran tenerlos y no los tienen. ¿Por qué razón? También porque no quieren que la gente haga sus propios alimentos, quieren que la gente piense que la leche viene en 1 litro y no que se saca de una vaca. Son muchas cosas las que tratan de anularnos para que no las veamos, para que no tengamos el más mínimo ejemplo para buscar la libertad. Y esta, la naturaleza, es una. De hecho, la mayoría de las plantas de los árboles de las ciudades, las bolitas que dan son venenosas. Por eso también los pájaros no anidan en los árboles estos. Muy difícil. Y solo te encontrarás palomas o pájaros que viven de lo que se cae a la gente. Y es que la ciudad es parte del cementerio, que es donde se llevan flores. Ellos no quieren que aprendas nada, solo lo que ellos te enseñan, para que consumas lo que ellos te cultivan, lleno de productos que los conserven, que le den más duración, pero hacen daño en nuestro organismo. Señores, hay que aprender por el bien de los niños, de esos niños que se bautizan sin poder decidirlo,
porque son bebés. Son muchas las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de replantearnos nuestra existencia en este precioso mundo, en el cual lo importante es verdaderamente el agua dulce y la del mar para pescar. De nosotros depende que no seamos vacas, que dejemos de serlo. No es difícil, solo hay que proponérselo, utilizando la propia fuerza del enemigo. Lo que hacemos con el enemigo es colaborar en lugar de buscar una vía alternativa para salir de sus tentáculos. Y bueno, con esto yo sé bien que esto es hablar por hablar, sé bien que pocos van a hacer caso. Ahora bien, esto sirve para salvar a los que están dentro de Cuba. Cuba puede ser el referente, porque la gente no tiene otra opción. La gente busca la opción en el peligro, en la esclavitud, que son los Estados Unidos en primer lugar. Cubanos tienen que buscar el agua dulce, el campo, ingeniárselas con eso para que salgan de la esclavitud que tienen allí y no que vayan buscando otra. Por eso se nota espanto cuando uno habla de estas cosas, cuando uno las narra, cuando uno las describe, porque no son para todos. Porque los que nos han programado saben que de esa programación solo escapó un 2% de los humanos, por la razón que fuera. Y para colmo nos han destrozado en el cerebro la glándula pineal, que no en vano tiene una escultura muy antigua en el Vaticano, porque esta gente lo sabe todo, que es la que permite discernir. Por eso es tan difícil esta labor para que la gente crea. Por eso, aún escuchando todas estas descripciones y todas estas palabras que utilizamos, la gente sigue sin creer, porque el ser humano es como un niño, necesita creer en la mentira, necesita creer que es imposible de que lo engañen, porque su capacidad es inmensa. Y mientras más fue a la escuela, más difícil es hacerle creer estas cosas, curiosamente, porque más programado quedó. Por eso se puede uno encontrar intelectuales que estas cosas nieguen. Ellos no tienen argumentos para negarlas, pero les basta con decir que no son ciertas, y como son intelectuales, que su misión debe ser la de explicar y la de decir la verdad, de transmitirla, pues la masa le cree, porque la masa es moldeable, no tiene cerebro, es como la masa de carne, es como la masa de pizza, como la masa de pan. Son moldeables, para eso están los masones, que saben dar molde a las cosas. No en vano, uno de los criminales que tuvo al frente la llamada Casa Blanca de la oscuridad del mundo, Franklin Delano Roosevelt, dijo una gran verdad, pero cuando él la dijo, seguramente la dejaron pasar por alto, y alguien pues posteriormente rescató la frase, porque de eso se percató. Error de este presidente que puso el comunismo en Europa con Churchill y Stalin, pero dijo algo que es bueno que nos quede con tremenda perfección en el cerebro. Al tipo se le ocurrió decir que en política nada sucede por accidente. Si sucede, puede apostar que fue planificado de esa manera. Así que, queridos amigos, he hablado un poco de nosotros, de cómo nos ven, y como siempre, alegre por los amigos y triste por los enemigos, aunque todos estamos en el mismo saco. Muchas gracias.